una morfología de alvéolos, o sea, estructuras con luz, rodeadas de un tejido fibromuscular. Eso es lo primero que tenemos que identificar, ¿ya? Aparte de eso, como la próstata es un órgano macizo, ¿sí? Vamos a encontrar estructuras, como les dije, con luz, pero tienen unos cuerpos en sus alvéolos que son los cuerpos amiláceos, ya que van a aumentar conforme la persona va avanzando en edad, ¿sí? Entonces es común ver los alvéolos y adentro estructuras concéntricas acidófilas, que son los cuerpos amiláceos, ¿ya? ¿Qué más? En lo que es vesícula no vamos a ver alvéolos, pero vamos a ver una mucosa muy plegada, similar a cuando vimos, por ejemplo, vesícula biliar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vimos pliegues primarios, pliegues secundarios, pliegues terciarios, y acá nuevamente vamos a repasar eso, ¿sí? Y luego vemos también, incluso se puede ver un poquito cilíndricos, ¿ya? En cambio, en el cavernoso no vamos a ver la uretra, vamos a ver lo que son cavernas, ¿ya? O sinusoides, ¿okay? Porque los cavernosos van a participar en el proceso de erección, ¿okay? Las cavernas son las que se van a llenar de sangre en ese proceso fisiológico, ¿okay? Y rodeando todos esos cuerpos cavernosos y esponjosos tenemos la túnica albuginia, que lo vimos también cuando vimos testículos, ¿de acuerdo? ¿Okay? Muy bien. Entonces esta primera imagen, ¿sí?, representa lo que es próstata, ¿ya? Como les comenté, vamos a ver muchas estructuras con luz, como esta, por ejemplo, o esta, que son alvéolos, ¿sí?, alvéolos prostáticos, ¿okay? ¿Sí? O acinos prostáticos también se les llama, ¿ya? Y estos acinos prostáticos están rodeados, ¿no?, por un estroma de tipo fibromuscular. Estroma fibromuscular. ¿A qué se refiere con fibromuscular? O sea que es mitad fibroso y mitad muscular. O sea, tiene células musculares lisas, también por eso se ve un poco acidófilo. ¿Por qué tiene células musculares lisas? Porque la próstata también tiene cierto grado de contracción. Recuerda de que expulsa. ¿Qué expulsa? ¿Qué secreta la próstata? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan qué secretaba la próstata? Parte del líquido seminal. Fosfatasa ácida. ¿Pero qué componentes tenía? Fosfatasa ácida, ¿qué más? Ácido cítrico también. Ácido cítrico, que es una sustancia nutritiva para el espermatozoide, ¿verdad? Tiene también gran cantidad de un antígeno prostático que justamente sirve para licuar ese semen, ya para que el espermatozoide pueda liberarse, pueda circular libremente hacia el óvulo, ¿okay? Entonces, la próstata produce parte de ese líquido seminal, no todo, pero parte, que es el 30% aproximadamente, ¿okay? Muy bien. Ahí está, tenemos con más detalle los alvéolos prostáticos y ahí se alcanza a ver un poquito al menos cómo es esa morfología del epitelio, ¿no? Un epitelio cilíndrico simple o también puede ser pseudoestratificado cilíndrico dependiendo de la actividad de la cili, ¿ya? Es variable, no vamos a ver un epitelio único, ¿sí? Esto ahí se ve mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué epitelio están viendo por acá? Sería pseudo, ¿no? Pseudo, miren, núcleos basales, núcleos apicales, basales, apicales, basales, apicales, ¿no? Ese intercalamiento de núcleos me indica que estoy frente a un pseudo estratificado, ¿ya? Y por acá, ¿qué es esto? el estroma fibromuscular, ¿no? Muy bien, fibromuscular. Recuerden bien eso, es un estroma fibromuscular, es especial, no es cualquier tipo de estroma, ¿ok? Y tenemos ahí ya mejor representados los cuerpos amiláceos o amiloides, ¿no? Que son estructuras concéntricas de restos celulares que se van acumulando conforme van pasando los años. Una persona de 50 o 60 años puede tener más cuerpos amiloides que una persona de 20 o 19 años, por ejemplo. Entonces siempre se van a ubicar dentro de los alvéolos prostáticos, ¿ya? Con eso, si ustedes ya tienen los cuerpos amiloides bien identificados, es fácil poder evidenciar el órgano de la próstata, ¿ya? Es muy fácil. Ahí se ve mejor, miren, el tejido fibromuscular, como les comenté, no solamente son fibroblastos con fibras de colágeno, también vemos fibras de músculo liso, ¿sí? Por ejemplo, también células musculares lisas, ¿ya? Y alguno que otro fibroblasto formando también fibras de colágeno, ¿ok? ¿Y por acá qué es esto? Cuerpo amiláceo. Cuerpo amiláceo o amiloide, ¿no? Eso es vesícula seminal, ¿no? Vesícula seminal tiene una histología similar a lo que vimos en vesícula biliar. O sea, vamos a ver una mucosa plegada, ¿ya? Vamos a encontrar, ahí está, miren, por ejemplo, acá estamos formando
Este, por ejemplo, es un primer pliegue, ¿sí? Es un pliegue primario. Y esta a su vez está formando acá, mire, un pliegue secundario. Y esta a su vez forma un pliegue más grande acá, que sería un pliegue de tipo terciario, ¿no? Y esos pliegues a su vez forman cavidades, ¿ya? Esas cavidades también es típico de vesícula seminal, ¿ok? Recuerden que eso solamente es la mucosa, ¿verdad? Pero si yo voy bajando, voy a encontrar, ¿sí?, otra capa histológica que sería la muscular, porque acá también no vamos a ver submucosa, ¿sí? Pasamos de frente a la muscular que estamos viendo por aquí, que también es cile, ¿ok? Es cile, ¿ya? Ahí está, ahí se ve mejor la muscular, ¿ok? Fibras de músculo liso, acá vemos, mira, fibras de músculo liso, ¿ok? Y más al fondo tenemos parte de la adventicia de tejido conectivo circular. Ahí tenemos también, miren la mucosa, ¿no? Se alcanza a ver un poco el epitelio, ¿no? Cilíndrico, simple, ¿sí? Cilíndrico, simple. A veces se puede hacer un poquito cuboide, como acá por ejemplo, pero predominantemente cilíndrico, simple, ¿ya? Ahí está, epitelio. Recuerden que las células que están en esta mucosa son células principales que producen ¿qué cosa? Que producen la vesícula seminal. Principalmente, ¿qué componente es? Fructosa. Fructosa, ¿no? La fructosa es prácticamente el principal carbohidrato, ¿no?, que permite justamente el movimiento de los espermatozoides. Ya son como la fuente de energía, ¿ok? Pene. En pene, ¿qué tenemos que ver? Dos cuerpos, ¿verdad? Cavernoso y esponjoso, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿este qué sería? El esponjoso. Cuerpo esponjoso, ¿no? Lo sacamos fácilmente porque estamos viendo ¿qué cosa? La uretra. La uretra peniana, ¿no? Y estos dos serían los cuerpos Cavernoso. cavernosos, ¿no? Los cuerpos cavernosos se pueden identificar fácilmente por la gran cantidad de cavernas que vemos en su interior. Acá tenemos un cuerpo cavernoso y acá tenemos otro. Y este cuerpo cavernoso está dividido, separado por la túnica lujínia, que forma por acá, cuando se va metiendo la túnica lujínia, forma un septo, ¿ya? El septo del pene o el tabique del pene, que divide los cuerpos cavernosos en dos, ¿ya? Entonces tenemos que observar las cavernas, ¿sí?, con eritrocitos en el interior, porque recuerden que son cuerpos vasculares, ¿ya? Y también tenemos que ver un poco de su irrigación sanguínea, eso es importante mencionarlo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en estos cuerpos cavernosos? ¿Qué proceso fisiológico se da? La erección del pene, ¿no?, que justamente sirve para la cópula. Entonces, esa irrigación, ¿ya?, se puede apreciar justamente ahí, ¿no?, con la gran cantidad de eritrocitos. Por ejemplo, cuando el músculo del tejido eréctil está contraído, ¿sí?, hay un proceso de relajación. Cuando el músculo está liso, ¿sí?, el pene se erecta, o sea, se llena de estos eritrocitos. Por ejemplo, acá estamos viendo cavernas vacías y acá estamos viendo cavernas llenas de sangre, ¿ok? Ahí podemos apreciar un poquito mejor la histología. Por ejemplo, estamos viendo esto de acá, que no es una caverna, pero es un vaso sanguíneo importante en la irrigación de estos cuerpos cavernosos, que es la arteria profunda del pene, ¿sí? ¿Cómo la voy a identificar? Es una arteria muy grande, muy prominente. A veces se ve central, a veces no, ¿sí? Pero miren esta túnica media bien gruesa, propia de una arteria, ¿ya? Aparte vemos estas estructuras que son filetes nerviosos, ¿ok? Filetes nerviosos, ¿ya?, que son estructuras que inervan esta zona también, que le dan cierta sensibilidad, ¿no? Y por acá vemos también, a ver, acá está, esta. ¿Ven que está más chiquita? ¿Cierto? Parece, ¿sí o no? Pero es más chiquita. Esta es una arteriola. ¿Qué arteriola es? Helicina. Entonces, la irrigación ocurre así. De las profundas, la sangre pasa a las helicinas. Y de las helicinas pasan a los cuerpos cavernosos. ¿Ok? ¿Y cada una de esas qué son? Cavernas. Cavernas o sinusoides. ¿Ok? Doctor, ¿cómo se llamaban esas arterias? Nomás las que le seguían a la central. A la profunda, helicina. Con H. Helicinas. Ya, ¿Sí? Ahí
se ve mejor, ¿no? Helicinas, ¿no? Esa es la arteria profunda, filetes nerviosos, ¿y esto qué eran? Cavernas o sinusoides, ¿verdad? Llenos de sangre, ¿verdad? Y recuerden que como son espacios vasculares, vemos también un epitelio simple plano rodeando esta zona, ¿ok? Y por acá todo esto es tejido eréctil, que es rico en fibras de colágeno, en fibroblastos, fibras de músculo liso que se van contrayendo justamente para poder llenar y vaciar esas cavernas, ¿ok? Dependiendo del proceso fisiológico que se da, ¿ya? Cuerpo esponjoso, ¿sí? Recuerden, siempre lo identificamos por esto, ¿qué era? La uretra peniana, ¿no? Recuerden, miren, es una estructura con una luz irregular estrellada, ¿ok? Y tiene un epitelio típico de un... Sí, es muy similar en realidad a, por ejemplo, un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado, también lo podemos observar. Presenta también, recuerden, el esponjoso cavernas, pero en menor cantidad, ¿ya? Y a veces vamos a ver glándulas de Littré asociadas a esta uretra peniana, ¿sí? La región dorsal, ¿sí? La región dorsal es básicamente la zona donde confluyen ya los vasos de gran calibre que riegan al pene, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo la vena dorsal y a los lados, al otro lado que no ha salido, vamos a ver las arterias dorsales, ¿no? Y todo esto sería la túnica albuginia de tejido conectivo denso irregular, ya que está pasando por aquí, va a formar los cuerpos cavernosos, ¿ok? Ahí está, ¿sí? Esa sería la vena dorsal, la fascia del pene también está un poquito más atrás. Esa es la fosa navicular. La fosa navicular es la última parte del conducto, ¿no? Es como que la última zona de la punta del pene, ¿sí? Más ovalada, ¿ok? Y que bueno, tiene características propias de piel, ¿no? Porque está justamente ya en la parte más externa, entonces puede tener características de un epitelio estratificado plano, queratinizado o no queratinizado, dependiendo de la zona, ¿ya? Normalmente la zona queratinizada justamente es la que está más pegada a la piel, ¿no? O sea, la parte externa del pene. Y la zona no queratinizada es la parte, por ejemplo, del glande, ¿no? Porque es una zona húmeda, y sabemos que la zona que es húmeda, ¿no? Esta zona no queratinizada, y la zona que está con más fricción, por ejemplo, la zona externa, sería una zona de tipo queratinizada, ¿ya? Entonces, todo esto sería la fosa navicular. ¿Y por qué nos lo hemos puesto acá? Porque esta zona, normalmente, por ejemplo, una ITS, una gonorrea, una clamidia, etc., está muy proliferada de bacterias, ¿sí? Acá se llena de bacterias, ¿no? Y se da un proceso inflamatorio, ¿ok? Ahí está, ¿ven? El epitelio, les comenté, estratificado, plano de tipo no queratinizado, ¿verdad? Y por abajo tenemos tejido conectivo circundante. Las glándulas de Littré, que a veces se ven, a veces no, en realidad las láminas no se observan claramente, ¿sí? Son glándulas asociadas a la uretra peniana. Y esas son las patologías que pasamos el día de hoy, ¿no? Tenemos la hiperplasia benigna de próstata. ¿Sí? ¿Les han explicado un poquito sobre esto en clase teórica? ¿Les han explicado en qué zona de la próstata se da? Ya, eso se da en la zona de transición, si no me equivoco. En la zona de transición, ¿no? Recuerden que en próstata tenemos tres zonas. Y si tenemos, por ejemplo, un corte de tipo transversal, ya de la próstata, si vamos a ver. Vamos a ver tres zonas, ¿ya? Recuerden bien. Ya saben que en la parte central estaría la uretra prostática, ¿verdad? Entonces a partir de ahí podemos limitar las tres zonas, ¿sí? Primero tenemos una zona que rodea la uretra, que sería la zona periuretral o zona de transición, ¿no? O de transición. Tenemos una zona más media, que sería la zona central,
y una zona más externa que sería la zona periférica. En los cortes histológicos no es posible delimitar las tres zonas, es muy difícil, porque para eso ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que primero evidenciar la uretra prostática. A partir de ahí, delimitar sí las tres zonas. ¿Okay? También podemos hacerlo por la cantidad de alvéolos. Por ejemplo, en la periférica hay más alvéolos, ¿sí? Y conforme vamos bajando, nos vamos acercando más a la uretra, disminuye. ¿Okay? Pero en los cortes no es posible, ¿ya? Pero teóricamente, por zonas, si vamos a ver patologías, por ejemplo, si acá hay alvéolos prostáticos, ¿ya?, que ocurre una proliferación anómala de células, o sea, una hiperplasia, ¿qué pasa? Estas aprietan la uretra prostática. Entonces, ¿qué sintomatología puede generar? No hay micción o hay poca micción, ¿ya? Hay dolor de miccionar, ¿ok? Entonces, esto es básicamente, sí, esto es la periuretral, una zona de hiperplasia, ¿sí? Propensa a hiperplasia, benigna. ¿Okay? En cambio, la zona periférica, ¿sí?, es una zona propensa a cáncer, carcinomas. ¿Sí? Carcinomas. Lo vemos en fisiopato. Bueno, y la zona Lo vemos en central fisiopato. no es propensa a ninguna patología. Entonces, lo que importa básicamente es la periuretral o de transición, donde vamos a ver justamente hiperplasia benigna, y la zona periférica, donde vemos los carcinomas. ¿Ya? Pero para la clase de hoy solamente nos han puesto hiperplasia, es lo que vamos a identificar. ¿Okay? Entonces, ¿qué esperamos ver en una hiperplasia? Si es una producción anómala de células, tenemos que ver obviamente alvéolos, ¿sí?, con gran cantidad de células, un epitelio proliferando, ¿okay?, con células posiblemente mitóticas, ¿ya? Ahí está, mira. La luz inclusive un poquito más reducida, ¿verdad? Porque las células del alvéolo proliferan en gran cantidad y van a tapizar la luz, ¿ok? Tapizan la luz. Entonces proliferan más los alvéolos, pero también se va reduciendo el tejido fibromuscular del estroma, ¿ya? Esas son dos características. La tercera característica, aumentan los cuerpos amiloides dentro de los alvéolos. Ahí van tres. Entonces esas características me van a ayudar a identificar la hiperplasia benigna prostática, ¿ok? Hiperplasia de las células, ¿ok? Se tapiza la luz, se hace más reducida, se reduce el estroma, ¿ya?, fibromuscular, ¿ok? Y aumentan los cuerpos amiloides dentro del alvéolo prostático, ¿ya? Prostatitis. Bueno, esto ya. A ver, prostatitis, ¿qué es? Ustedes mismos, ¿qué son? Inflamación de la próstata. Inflamación, ¿no? ¿Por qué puede ser causada? Por bacterias. Sí, por bacterias, pero no es muy común, ¿ya? Normalmente las prostatitis son no bacterianas, ¿ya? Entonces puede ser, por ejemplo, por un reflujo de la orina que invadió por ahí el tejido y causó una inflamación, ¿no? Porque recuerden que la orina es ácida. Perdón, sí, es ácida. Entonces, inflama ese tejido, ¿ya? Y causa justamente una proliferación de células polimorfo nucleares, como estamos viendo por acá, miren. Gran cantidad de neutrófilos invadiendo esta zona, ¿ya? El tejido fibromuscular. Y por acá, ¿qué vemos también? ¿Qué es esto? Cuerpos amiláceos. No, no son. Fibrosis. Fibrosis, ¿no? Estos son los cuerpos amiláceos, ¿verdad? Miren, recuerden verlos como estructuras concéntricas. En cambio, la fibrosis no se ve concéntrica. Se ve un poco más pálida, no tiene una definición, ¿ya? ¿Por qué fibrosis? Porque recuerden que la inflamación en sí daña también los alvéolos. Entonces los alvéolos, al intentar repararse, comienzan a reclutar fibroblastos y los fibroblastos producen fibras de colágeno, bla, 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 y se da esta fibrosis generalizada también dentro de los alvéolos. ¿Okay? Entonces es común también ver en prostatitis no solamente gran cantidad de neutrófilos, ¿no?, células polimorfonucleares, después van a haber macrófagos y posteriormente ya en prostatitis más avanzadas, fibrosis de los alvéolos, ¿ok? Ahí está, ¿no? Vemos también este alvéolo, miren que se está como tapizando, ¿verdad? Cerrado. Carcinoma de células epidermoides.
es básicamente, es un carcinoma agresivo ya de las células del epitelio certificado del pene, ¿no? de la parte externa. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente se forma como una pequeña úlcera, ¿sí? Es el primer síntoma, que a veces se puede confundir con sífilis, ¿ya? Pero la úlcera de la sífilis es asintomática, ¿ya? Entonces esta úlcera sí duele, ¿okay? Y sangra. Luego, después, ¿qué pasa? Comienza a formarse una especie de secreción, como una balanitis, ¿ya? Y finalmente las células, ¿sí? Comienzan a invadir la dermis, y en una etapa más avanzada, ¿ok? Y esas células que invaden la dermis comienzan a formar esos cuerpos espiralados, ¿no? Esos cuerpos espiralados, ¿ya? Pero recuerden, son células, ¿ya? Epiteliales, ¿ya? Miren, esas células pleomórficas, ¿ya? Con núcleos hipercromáticos, son células del epitelio, pero que han invadido la dermis y han formado estos cuerpos espiralados, ¿ok? ¿Qué más? Podemos encontrar también inclusive procesos mitóticos, o sea, células, por ejemplo, en metafase, en anafase, etc. Porque es un carcinoma, y en un carcinoma podemos encontrar gran cantidad de mitosis, ¿ok? Pero lo más resaltante, como les dije, son los cuerpos espiralados, que tienen un nombre específico, no recuerdo muy bien, si lo tienen por ahí me lo dicen. Perlas de queratina, que no sé. Sí, también se dice sí, pero hay uno más académico, más común. Ya bueno, este es el paso, ¿ya? Pero bueno, si lo han visto, por ahí lo han leído, perlas de queratina, ya. Lo ponen también en el examen del paciente, ¿sí? Y bueno, recuerden eso, son invasores, recuerden que van hacia la dermis, bajan hacia la dermis y ahí se ubican y comienzan a proliferar poco a poco, ¿ya? El pleomorfismo celular también se nota bastante, inclusive se ve, acá miren, alcanzan a ver los esbosomas entre las células, sí se ve claramente, ¿verdad? Eso me confirma que son células de tipo epitelial, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora las láminas.